nombre es Sergio Garibaldi, tengo 30 años. Estudié Bellas Artes de la Cinematografía en Los Ángeles. Me dedico a dirección de cine, televisión y publicidad. Más allá de todos los elementos que se puedan usar, la finalidad de un director es contar una historia. Tienes cine con sonido, sin sonido, tienes distintos tipos de historia, pero finalmente lo que hace él es contarte una historia y lo hace por medio de material audiovisual. Hay muchas maneras y muchos procesos para un guión. Hay guiones que he generado yo por mi cuenta, hay guiones que los he coescrito, pero siempre, incluso si trabajo en un guión solo, para mí es importante leerlo con otros amigos míos que hacen lo mismo que yo, que le encuentren las fallas, que le encuentren dónde la historia puede estar débil, dónde el mensaje se puede estar perdiendo, sin parar de tener creativos adicionales que puedan estar comentando sobre ese guión para desarrollarlo. La primera etapa para mí en el desarrollo de un guión es decidir qué quieres contar, cuál es la historia que quieres contar. Una vez que ya decidiste cuál es la historia que quieres contar, empiezas a crear tus personajes y decides cuál va a ser el punto de vista del guión. Porque tienes tu protagonista, puedes o no tienes otros personajes de apoyo, puedes tener un antagonista, puedes tener a distintos personajes, pero tienes que elegir un punto de vista. Va a estar contado desde el punto de vista del protagonista, no va a estar contado desde un punto de vista omnipresente. De ahí ya entras en el desarrollo, que es la parte pesada, que es escribir y volver a escribir y volver a escribir el guión hasta que esté listo. El guión no se deja de retocar hasta el último día de edición. Tienes un guión antes de comenzar a preproducir. En el proceso de preproducción haces cambios del guión, ya sea por cosas que te gustan o simplemente por cosas que no conseguiste. Durante el rodaje, los actores traen opciones creativas, el director de foto trae opciones creativas, los directores de arte y de los distintos departamentos traen opciones creativas y sugerencias que terminan cambiando el guión. No puede cambiar la historia y la sustancia, pero terminan cambiando el guión y eso suma mucho al proceso creativo. En el caso del corto y el largo, tiene mucho que ver con el desarrollo del personaje. Tiene que crecer. Tu personaje o personajes tienen que crecer. Sueles tratar con historias un poco más enfocadas a una situación que a un gran cambio, una evolución del personaje. En los largos tienes el tiempo y tienes, de cierta manera, responsabilidad de explayarte más y hacer que el personaje crezca más. Para mí la fase más trabajosa es la preproducción, porque justamente es al mismo tiempo la fase que tiene el menor costo. Mi parte favorita es la producción, es estar en rodaje. Y la postproducción es distinta para mí. Hay una parte de la postproducción que disfruto mucho. Ya tanto el principio como el final lo disfruto mucho, pero toda la parte del medio del ensamblaje y de los primeros cortes en brutos me parece muy estresante. Tu película nunca se ve tan bien como en el material. Nunca lo vas a ver tan lindo como las tomas que recién hiciste, y el corte en bruto es donde peor se ve tu película, porque todavía no tiene realmente los cortes finos, todavía no estás entrando en sonido, todavía no estás entrando en color, para mí es lo que menos me gusta. Mi función en el proceso de casting es elegir quiénes van a ser los actores para cada personaje, y eso varía de director a director. A mí me gusta estar presente en el proceso de casting y entrar a hacer algunas preguntas o dar algunas direcciones que puedan disrumpir un poco con lo que se les presentó para ver cómo reaccionan, pero eso ya es algo que cambia mucho de director a director. Es un poco difícil definir el tiempo que demora elegir el elenco de una película, porque va a empezar por cuántos personajes vas a tener, cuántos de esos personajes necesitas que sean mediáticos. No es importante que sean mediáticos, tienen un perfil específico. El principal reto al hacer scouting de locaciones es dejar ir la idea de la locación soñada que estaba en tu cabeza y encontrar dentro de las locaciones que tienes a tu disposición, que puedes encontrar, y lograr asimilarlas a tu guión. A veces uno tiene una idea muy clara de lo que quiere y no está a la mano. Tienes que ver cómo no sacrificas si no le encuentras la manera de que una locación distinta pueda elevar tu valor de producción y no bajarlo. La dirección de arte es muy importante en un guión porque es gran parte de tu valor de producción. Entonces definitivamente es importante. A veces es más importante que otras. Si estás hablando de grabar una película situada en 1950, la dirección de arte es fundamental. Pero siempre es importante. La dirección de arte le da un carácter, nos ubica dentro del espacio, del tiempo, de la historia, del mundo de la historia. Es fundamental. El mayor reto
estar enfocado durante tantos días con el desgaste de semanas de grabación y mantener al equipo animado, mantener a los actores totalmente involucrados con el proyecto, no ceder la visión que tienes como director por detalles que puedan haber en el momento de logística o por fallas y estar con un solo objetivo todo el tiempo. Porque definitivamente es un negocio de alto riesgo. No hay película que va a devolver plata o que va a pagar plata. Uno lo puede predecir o puede tener ciertas herramientas para aumentar la opción de éxito, como tener, para empezar, una buena historia y buenos actores y buen valor de producción, pero es un negocio incierto. Entonces, definitivamente, por el alto riesgo es muy difícil. Pero la única manera es estando muy apasionado por tu proyecto y tratando de contagiar a los productores y a los futuros inversionistas de ese tipo de pasión para que se arriesguen. Las dificultades principales en un rodaje. Bueno, hay miles. Al final siempre es lo mismo, tiempo y todas las cosas que te hacen perder tiempo. La mayor dificultad que puede haber es no tener bien organizado el día y que te comience a faltar el tiempo. Porque no hay como hacer más luz de sol o más oscuridad y es muy difícil tratar de iluminar una u otra. La idea siempre es tratar de evitar tener un día adicional de rodaje y muchas veces va a replantear tu lista de tomas, replantear cómo estás contando la historia de manera visual, a veces comprimiendo tomas, a veces haciendo tomas con más o menos movimiento, pero siempre va al final por replantear. Las mayores dificultades con las que me he enfrentado en el mundo del cine es conseguir un buen equipo de gente que cree en el proyecto, que cree en ti como director del proyecto, que estén realmente comprometidos, y eso empieza por realmente tú estar comprometido con el proyecto que estás desarrollando. Es clave tener un buen equipo tanto técnico como artístico, porque todos tienen funciones muy específicas y que tienen un alto valor. El director de arte y el productor de arte son los que van a dar el valor de producción y esa parte del visual al proyecto. El director de fotografía es otra creatividad, es sumarles. Todos estos son mentes creativas que van sumando al proyecto. Considero que en el Perú hay futuro como director de cine. Se le está empezando a dar mucho más valor, no solamente a los directores de cine, sino a las producciones nacionales, a las historias que tenemos que contar. Creo que hay mucha gente con mucho talento, hay muchas historias por contar, hay muchos recursos en el Perú para explotar y se está empezando a ver no solamente en las salas de cine, sino en las universidades, en las escuelas, que le están poniendo mayor interés. Y eso va a dar frutos, eso va a ir generando a más gente mejor capacitada, más creativa, con más ganas y más recursos para poder desarrollar la industria del cine. Le queda un largo camino, pero definitivamente está enrumbada. A los jóvenes cineastas que recién comienzan, tienen que creer mucho en sus proyectos, que tienen que aprender a trabajar con mucha gente, que tienen que aprender a sacarle el provecho a toda la gente y toda la creatividad que los rodea, y que tienen que aprender a recibir críticas, que tienen que aprender a recibir consejos sin cambiar el rumbo o la visión que ellos tienen como directores, porque al final como director uno tiene que tener una visión particular. Entonces les diría que tengan esa visión particular, que sepan explotarla y que sepan enseñarla a través de su material.